Salto. El senador de Ohio, James David Vance, de 39 años de edad, ha sido elegido por Donald Trump como compañero de fórmula. Esto luego de un fin de semana muy movido en campaña. Trump empezaba a dar un discurso cuando se escucharon disparos. El expresidente se llevó la mano a la oreja derecha, se arrojó al suelo, inmediatamente fue rodeado por agentes que lo mantuvieron en el suelo hasta que se escuchó a uno de ellos gritar: "El tirador ha caído". Entonces llevaron al exmandatario hasta un vehículo blindado, lo sacaron del área. Antes de eso, levantó el puño, la foto icónica. Toda esta secuencia va a quedar inmortalizada en nuestra memoria. Ha sido un momento terrible en la historia de Estados Unidos, dicen los analistas. La contienda electoral, ya de por sí caótica, da un giro más tenebroso. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre lo que viene en lo que queda de campaña electoral. Want to really see something that said, take a look what happened. Supe inmediatamente que algo estaba mal cuando escuché un sonido silbante, disparos, e inmediatamente sentí la bala desgarrando mi piel. Quiero ofrecer mis condolencias a la familia de la persona a la que mataron en el mitin y a la de la otra persona que fue herida grave. Solo Dios logró impedir lo impensable. Este intento de asesinato va en contra de todo lo que proclamamos como nación. No es lo que somos como nación y no podemos permitir que esto suceda. El exmandatario fue alcanzado por una bala en una oreja, mientras que una de las personas que estaba en el público murió. Otros dos se encuentran heridos de gravedad por los disparos de este atacante. El FBI investiga el caso como un intento de asesinato contra Donald Trump. El autor de los disparos abatido actuó solo. ¿Qué va a cambiar Trump, por ejemplo, en su discurso, en su lenguaje después de este hecho? Y la primera pregunta: ¿qué implicaciones tiene este hecho en la carrera presidencial? Vamos a despejar algunas dudas con el panel que me acompaña el día de hoy. Para mí es un gusto saludar en Estados Unidos, darle la bienvenida a Eric Rojo, analista político, republicano, veterano de guerra del Ejército de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, señor Rojo. Bienvenido al programa Ángulo. Gracias, igualmente. Gracias. También en Estados Unidos voy a saludar a Luis Montes, estratega demócrata, consultor político internacional. Luis, un gusto tenerlo aquí en NTN 24. Bienvenido. Saludos, Ruth. Gracias. Gracias también en España. Voy a darle la bienvenida a Jorge Martínez. Él es experto en seguridad y defensa, oficial de la Armada en situación de reserva, ex miembro del Servicio de Inteligencia Español. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Un gusto darte la bienvenida en Ángulo. Muchas gracias por estar con ustedes, encantado. Misma pregunta para mis panelistas el día de hoy a desarrollar en un minuto. Voy a empezar con Eric Rojo. Ahí está en pantalla. ¿Qué implicaciones tiene este hecho en la carrera presidencial de los Estados Unidos? Este atentado en contra de la vida del candidato republicano Donald Trump. Eric, en un minuto, antes de entrar ya en debate, quiero su primera apreciación sobre los hechos. En primer lugar, es un hecho horrible, porque no hay lugar en nuestra política, no importa de qué lado estemos, a este tipo o cualquier tipo de violencia realmente. Tenemos el beneficio de que solamente fue herido el expresidente Trump. Si lo hubieran asesinado, el caos en este país sería interminable, como no hemos visto en muchas veces. El lado positivo va a ayudar a consolidar las ganancias que tiene Trump, y esperemos que no vuelva a suceder nada violento
a pesar de que ha habido personas de izquierda que se han quejado de la mala puntería del terrorista. Adelante con una campaña limpia y que el pueblo americano decida quién quiere que lleve nuestro futuro. Gracias, Eric, por esa precisión. En esta primera intervención voy a darle la palabra a Luis. Luis, ¿qué repercusión tiene a criterio suyo también en un minuto este intento de magnicidio contra Donald Trump en el electorado particularmente? Adelante. Hay que decirlo, Ruth, fue un día triste para la democracia en Estados Unidos. Creo que para todos aquellos que creemos en dirimir nuestras diferencias a través de las boletas, a través de las urnas, esto es algo que verdaderamente, como dice el señor Rojo, no tiene cabida en este país. Por lo tanto, es simplemente triste. En la manera como va a cambiar, yo creo que el presidente Trump va a tener un repunte en las encuestas temporal, va a tener en las próximas 2 semanas, va a tener un repunte, ¿verdad?, sustancial. Se espera, hay que recordar que a pesar de las 2 semanas desastrosas después del debate, ¿verdad?, el presidente Biden y el presidente Trump básicamente se encuentran en un empate técnico. Y esto debe preocuparle mucho a los republicanos, que, ¿verdad?, a pesar de la mala actuación, no ha cambiado las encuestas. Creo que eso va a cambiar en las próximas 2 semanas. Gracias, Luis. Le voy a dar la palabra a Jorge. Usted como experto en seguridad, Jorge, también en un minuto, una nación como Estados Unidos que quedó, y lo han dicho ya mis 2 panelistas, un poco traumatizada, unos hechos repudiables desde cualquier punto de vista, desafortunados. Una campaña transformada, dicen algunos, mientras Trump se prepara también para resurgir en esta misma campaña política. En un minuto quiero su apreciación. Jorge, adelante. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es que desde mi punto de vista se ha producido un golpe más a la imagen de los Estados Unidos, a la imagen externa de los Estados Unidos, porque no podemos diferenciar la campaña de los Estados Unidos de la guerra que se lleva a cabo entre China, Rusia y sus aliados con los Estados Unidos y sus aliados. Por tanto, esto es un golpe nuevamente a la imagen de estabilidad de Estados Unidos que no creo que sea positivo para nadie. Por supuesto, me sumo a que las campañas deben de ser limpias. Va a generar más popularidad en una parte del electorado para Donald Trump, pero creo que lo más importante es que es un aviso a todos aquellos que hacen política para generar crispación. Generar crispación nunca es controlable. Jorge, vamos a continuar ahora ya sin cronómetros, sin este minuto abierto el debate, hablando sobre esto del Servicio Secreto de Estados Unidos, que ha confirmado su participación en las investigaciones anunciadas por el presidente Joe Biden, ya también. Integrantes del Congreso, que también estuvieron de acuerdo con esto, anunciaron un incremento en la seguridad de Trump en esta convención republicana que se lleva a cabo. Escuchemos lo que ha dicho o cómo lo ha manifestado el FBI. El Servicio Secreto está trabajando con todas las agencias federales, estatales y locales implicadas para comprender qué ocurrió, cómo ocurrió y cómo podemos evitar que un incidente como este vuelva a repetirse. Comprendemos la importancia de la revisión independiente anunciada ayer por el presidente Biden y participaremos plenamente en ella. Hemos implementado cambios en su despliegue de seguridad desde el sábado para garantizar su protección continua durante la convención y el resto de la campaña. Jorge, le voy a dar la palabra. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Muchas preguntas sobre la mesa. Se pone en tela de duda la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que ha habido pues un intenso escrutinio sobre el manejo de la agencia justamente del intento de magnicidio, en lo que ha tenido que ver con el intento de magnicidio contra el expresidente Donald Trump el día sábado. ¿Qué podemos decir sobre esto en cuanto a situación de seguridad? Sabemos no es un hecho único que se ha dado en los Estados Unidos. Ya vamos a citar otros hechos, no solo con candidatos, sino también con presidentes en ejercicio, que han tenido un destino diferente incluso. Pero tal cual se registran las cosas hasta el momento, Jorge, ¿qué se pudo haber hecho mejor? Bueno, yo si me permite explicarle,
normalmente se establecen por el servicio secreto y en más países los dispositivos de seguridad se parecen mucho, se establecen 3 anillos, pero nos referiremos en concreto a este. 3 anillos de seguridad. Un anillo próximo al presidente, que es el que reacciona de inmediato cuando cae el presidente, es el que se abalanza sobre el presidente y le cubre, sobre el que he escuchado numerosas tonterías en las redes y por parte de gente que quiere buscar titulares donde no los hay. Yo les recordaría que todos esos personas del servicio secreto que se abalanzan sobre el presidente son un blanco fácil y no dudan en hacerlo, son profesionales. Ese primer anillo es el que protege inmediatamente al presidente. Un segundo anillo, que es el de reconocimiento de los lugares cercanos. Y en este anillo no solo está el servicio secreto, están las policías locales, las federales, con un complejo sistema policial de Estados Unidos y un complejo sistema de coordinación entre servicios, policías y demás. Y un tercer anillo que sería el de protección sobre objetivos lejanos, que son esos famosos francotiradores que hemos visto en las imágenes, ¿no? El error se produce en ese segundo anillo, donde participa mucha más gente, donde la coordinación es compleja y donde es impensable que un francotirador se encarame a un tejado que debería de estar cubierto como lugar eminentemente peligroso para poder disparar de allí sobre el presidente. Por tanto, hay un error de seguridad importante que no sé si se debe a la falta de personal y, por tanto, hacer unos anillos de seguridad con menos personal o a un error de la ejecución del sistema. Es incuestionable que en un tejado a 120 metros no se puede encaramar un tirador para disparar sobre el candidato a presidente de los Estados Unidos. Analista Rojo, quiero darle la palabra a usted en qué concuerda, en qué discrepa con lo que ha expresado Jorge aquí y preguntarle también si el candidato Trump ahora necesita más protección. Muchas preguntas también sobre el servicio secreto, si estaba totalmente preparado en esto de los anillos de seguridad que ha mencionado ya Jorge. Mira, todo lo que dice Jorge es muy correcto. Ahorita la investigación va a determinar dónde se rompió la comunicación, porque hay muchas historias de quien vio a esa persona subirse, que alguien se subió y le apuntó el rifle y empezó a disparar. En fin, como todo sucedió, hay demasiados testigos después hay que hacer un análisis correcto. Tengo entendido que el grupo de servicio secreto de Trump ha pedido desde hace tiempo que sea un complemento más grande. Y tenemos un problema en este país que políticamente no se está haciendo. Aún no entendemos por qué el candidato presidencial independiente Robert Kennedy Jr. le están oficialmente negando protección del servicio secreto a pesar de que su padre y su tío fueron asesinados. Algo hay dentro de esa política que no se entiende. Al hablarse de la directora del servicio secreto, como muchas otras agencias de Estados Unidos, están muy preocupados con lo que llamamos DEI, diversidad, etcétera, etcétera, en lugar de enfocarse en su misión. Una de las críticas que oí hoy, que no estoy de acuerdo, es que todos los agentes del servicio secreto deben de medir más de 1,80. Yo vi con gran gusto las jóvenes que brincaron a proteger al presidente Trump y lo protegieron tal como debe de cumplirse, exponiendo sus vidas. Entonces, la estatura de estas personas no tiene nada que ver con su profesionalismo y aplaudo a esas jóvenes y a todas aquellas que están dedicando su profesionalismo y saben su vida a proteger no solamente a Trump, pero a todos los personajes que requieren protección en este país.
Luis, quiero conocer su criterio sobre esto de el actuar de servicios secretos por una parte, pero también quiero conocer su reflexión cuando el candidato Trump, expresidente Trump, se refirió a esta foto icónica o fotos, porque fueron algunos disparos instantáneas en la que se lo ve al candidato levantando el puño, diciendo, pues, pelea, mientras tenía esta sangre en parte de su rostro. Mucha gente, decía Donald Trump en sus comentarios en redes sociales, dicen que es la foto más emblemática que han visto jamás. Tienen razón, dice Trump, no morí. Normalmente hay que morir para tener una foto emblemática. ¿Qué decir al respecto, Luis? Bueno, en primer lugar, me parece que, hay que dejar que la investigación siga su curso. Me parece que precisamente este tipo de retórica, de criticar, por ejemplo, a la directora del Servicio Secreto, simplemente por ser mujer y porque ha llegado ahí después de ser un agente del Servicio Secreto, tratando básicamente diciendo que está ahí por cumplir una cuota, me parece que esto es parte de la violencia que se ha generado y parte de la violencia política que nos ha llevado precisamente a este lugar, tratar de siempre estar enviñetando personas luego en lugar de estar poniendo atención a los méritos de esa gente. Entonces, en ese sentido, creo que eso es parte y ojalá que la gente siga el discurso y que Trump también lo siga, ¿verdad? Porque tanto el presidente Biden como Trump han llamado a la unidad, han llamado a bajarle la temperatura a este tipo de discursos y esperemos que esto, que la gente sea coherente con ese tipo de discursos. Y eso es parte del problema, ¿verdad? Lo que Trump no realiza es que él fue uno de las personas, esto recordemos, esto viene desde allá por el 2006, 2007, al final de la presidencia del presidente W. Bush, ¿verdad? Luego de que pasamos el 9/11, que fue uno de los momentos quizás de más unidad, si no el de más unidad, por lo menos en lo que yo llevo de vida en este país, ¿verdad? Es precisamente eso. Después de eso se vino ya la confrontación. Fue el presidente Trump uno de los primeros que hablaba y que desacreditaba al presidente Obama, ¿verdad? Precisamente de una manera, no profesional. Llamándole nombres como tiene acostumbrados, ¿verdad? No creyendo el lugar de nacimiento. Entonces, todo esto va generando un problema, una reacción en el pueblo que precisamente lleva y culmina en este acto desastroso que sucedió y triste que sucedió el pasado sábado. Y ojalá, ¿verdad? Y así como los otros que tú has dicho que vas a mencionar, como los de Scalise, por ejemplo, los de Giffords, ¿verdad? Y muchos otros que hemos visto, que son precisamente, ¿verdad?, consecuencia de esta retórica de la incitación a la violencia que se ha venido generando y de que Trump ha sido, ¿verdad?, propiciador de esto. Antes de irme a la pausa comercial, Eric, muy brevemente le voy a dar la palabra también para preguntarle sobre lo que ha dicho Luis y mucho se ha planteado sobre cómo salió tan perfecta, porque hay que decirlo, verlo al mandatario con el puño, al exmandatario con el puño alzado, el cielo estadounidense, la bandera estadounidense, una composición de este fotógrafo ganador del premio Pulitzer. ¿Puede determinar la decisión de los indecisos, por ejemplo? ¿Cómo ve la tienda republicana el hecho de que haya el registro de esta instantánea, de este momento además en particular? Lo importante es el hecho de que Trump no se intimidó, no se sintió menos por ser atacado, sencillamente dijo, seguimos adelante, esto no me para. Entonces, es, como dices, una foto muy indicativa y quiero corregir, yo no ataqué a la directora del Servicio Secreto por ser mujer. Yo admiro a todas las mujeres profesionales y siempre lo haré como republicano y me hubiera gustado haber visto una mujer como candidato vicepresidencial que después platicaremos más adelante. Pero esa foto va a ganar muchos votos de aquí a noviembre.
Gracias, Eric. Me voy a la pausa comercial. No es la primera vez, ya lo decía Luis Montes, que en una campaña presidencial en los Estados Unidos se impacta esta campaña por un hecho o intento de asesinato de uno de los aspirantes a la Casa Blanca. Vamos a ver los precedentes en el siguiente reporte y después nos vamos a corte comercial. Robert Kennedy, que buscaba la nominación presidencial del Partido Demócrata en 1968, fue asesinado en un tiroteo en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, California. Este magnicidio, que se produjo después del asesinato del pionero de los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr., llevó a un mayor apoyo para la legislación de control de armas, que culminó con la Ley de Control de Armas de ese mismo año, la cual impuso restricciones más estrictas sobre la venta y posesión de armas de fuego, pero también alteró la dinámica de las elecciones en las que el candidato demócrata Hubert Humphrey perdió frente al republicano Richard Nixon. Esa violencia política se ha extendido también a mandatarios en ejercicio. 4 presidentes estadounidenses fueron asesinados durante sus mandatos: Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901 y John F. Kennedy en 1963. Como vicepresidente, JD seguirá luchando por nuestra Constitución, apoyando a nuestras tropas y haciendo todo lo posible para ayudarme a hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Felicidades al senador JD Vance, a su esposa Usha, que también se graduó en la Facultad de Derecho de Yale, y a sus 3 hermosos hijos. MAGA 2024. Un poco de contexto: James David Vance, el conservador que pasó de escritor a senador, ahora va a ser el candidato a vicepresidente con Donald Trump. Los demócratas ya lo han tachado de extremista, han citado posiciones provocativas que ha adoptado, pero que a veces ha modificado posteriormente. Particularmente, ¿qué podemos decir, Luis Montes, estratega demócrata, con respecto al candidato que ha sido anunciado para ser el binomio de los republicanos con su candidato Donald Trump? Una lista larga, Ruth, y empecemos por esto que siempre los republicanos han criticado de muchos de los candidatos a vicepresidentes demócratas, como es, por ejemplo, la inexperiencia. Este señor tiene 1 año y medio de estar en el Senado, de tener su primera oficina pública, donde básicamente no tiene nada. Hay que recordar las críticas que Kamala Harris, por ejemplo, ha recibido cuando ella ha sido fiscal, ha sido fiscal general del estado de California, ha sido senadora antes de llegar a esto. Esto básicamente es un gran récord que tiene antes de llegar a la vicepresidencia. En otro lugar, este es un señor extremista que básicamente que hasta en las instancias de incesto y de violación, básicamente no cree en el aborto. Este ha sido una persona, ¿verdad? Ha llamado a Trump idiota, lo ha comparado con Hitler, ¿verdad? Estas son cuestiones de que son palabras de él, que él básicamente, que él dijo que nunca estaba en el 2016, que él ni siquiera votó por él, y estas son cuestiones que hablan acerca de la, verdad, de la dicotomía que tenemos enfrente, que ahora se ha convertido básicamente en el clérigo, ¿verdad? De más alto rango del culto a la personalidad de Donald Trump. Y por otro lado, tenemos que hace 4 o 5 años básicamente era la persona que más lo criticaba, además de las políticas públicas que hemos estado hablando, como el apoyo a Rusia, ¿verdad? En la guerra contra Ucrania, ¿verdad? Así como también muchas de las otras políticas en economía, ¿verdad? Que ha tenido, que simplemente no van de la mano con la gente. Además que él ha hablado claramente sobre el poder blanco, ¿verdad? Precisamente en un discurso que daba en el 2022, hablaba sobre cómo América, ¿verdad? Se había convertido, se había desviado ¿verdad? De lo que él en su ideal cree, que es básicamente un gobierno basado en lo blanco, que básicamente que esto no tiene y que no tenía cabida, y que precisamente había que restaurar el poder Entonces, cuando uno ve todo esto, lo que asegura, primero, uno,
que Trump ha escogido una persona inexperta y que básicamente prefiere a alguien que vaya a repetir lo que él dice. Y segundo, que básicamente que él está apostándole doble a su política, de hillbilly, como él mismo llama su libro. Gracias, Luis. Eric, ¿qué ha hecho que Donald Trump escoja a este senador de Ohio, a este senador Vance de 39 años? ¿Qué virtudes ha visto en él para ponerlo como candidato a vicepresidente? Me encanta la propaganda de los demócratas, obviamente le tienen miedo, pero al final de cuentas, históricamente los candidatos vicepresidenciales no afectan en gran cosa el voto. Votamos por el candidato presidencial. Sí se ve que la persona que haya sido escogida para ser vicepresidente tenga la capacidad de ser presidente en caso de que por algún motivo el presidente muera, esté incapacitado, como está incapacitado Biden ahorita y le siguen poniendo como títere, pero ese es otro tema. El hecho de que J.D. Vance haya criticado a Trump, muchos lo hemos hecho, muchos hemos estado en desacuerdo con muchas cosas. Él no es un blanco, como dicen los demócratas, simple y sencillamente es parte de la retórica demócrata. Él es una persona que su familia vino de la nada, supo trabajar, supo estudiar, ha estado en el lado de la tecnología en California, donde ha hecho muchos amigos y mucho apoyo. Fue Marine, que es muy importante el hecho de que alguien con servicio militar tome un lugar importante cerca de la presidencia, que hace tiempo que no tenemos a un veterano en la Casa Blanca o cerca de la Casa Blanca. Y obviamente es una persona que tiene una inteligencia lo suficientemente alta para tener gran éxito, ser un gran emprendedor y poder reconocer sus errores. Me voy a una pequeña pausa comercial y enseguida regreso con más de ángulo. Le voy a dar la palabra a Jorge Martínez luego del corte para hablar sobre esto que ha dicho Biden. Es necesario, el presidente lo ha dicho, que bajemos la temperatura en nuestra política. ¿Qué pasa con los mensajes, el discurso de Donald Trump? ¿Cuál va a ser la estrategia de campaña? ¿Se mantiene este discurso, este lenguaje que ha tenido después de lo ocurrido este fin de semana? Volvemos luego del corte. Están arruinando nuestro país y es cierto que están destruyendo la sangre de nuestro país. Eso es lo que están haciendo. Están destruyendo nuestro país. No les gusta cuando digo eso y nunca leí Mein Kampf. Dicen, oh, Hitler dijo eso de una manera muy diferente. Están vaciando los manicomios de todo el mundo. ¿Por qué no hacerlo? Yo lo haría si fuera candidato en Guatemala, El Salvador, Honduras, México. Están vaciando sus cárceles en nuestro país. El presidente de uno de los países grandes tomó la palabra y me preguntó, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos defenderías? Y le dije, ¿no has pagado? ¿Estás en deuda? Él respondió que sí. Entonces no te protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quisiesen. Tienes que pagar tus deudas. ¿Qué tal lo hice en el debate la otra noche? Pateé a esa vieja pila de basura rota. Es un mal tío Biden. Va a dejarlo, ¿sabes? Sí, le he sacado de la carrera y eso significa que tenemos a Kamala. Creo que va a ser mejor. Es muy mala, es muy patética. Algunos de los mensajes que han sido cuestionados del candidato republicano Donald Trump. Y lo decía hace un momento Jorge Martínez, antes de irme a la pausa comercial, el presidente Biden ha dicho que quizás es hora de bajarle un poco la temperatura en la política. ¿Cómo descifrar esto? Y preguntar también, atentado del expresidente Donald Trump, las implicaciones políticas que tiene, ¿es un sobreviviente de violencia política, como señalan algunos? Y otros, en cambio, dicen podría ser que por sus discursos se ha señalado como un incitador de un caos electoral, que es lo que se está dando en cierta parte de esta campaña en Estados Unidos. ¿Cuál es su visión? Bueno, yo creo que antes hablaba uno de los contertulios de creo que el demócrata, perdona que no recuerdo su nombre, hablaba de la inexperiencia, Luis,
hablaba Luis Montes de la inexperiencia a la hora de nombrar políticos para los más altos puestos. Yo creo que esto no es un problema de los Estados Unidos, sino que es un problema general, que estamos en un momento histórico en el que llegan a los puestos personas sin experiencia alguna, revolucionarios que lo van a cambiar todo, que creen que un Estado es una empresa y que al final lo que hacen es producir todavía más desastres del que tenemos, ¿no? En el caso de este señor, no cabe duda de que es un exponente de generar crispación. Hemos escuchado ahora declaraciones que son crispantes, que generan pues que se polarice mucho más los dos bandos de derecha e izquierda o demócratas republicanos en Estados Unidos. Algo que deberían de tener todos, cuidado, es con esto, porque esto es incontrolable. Tú sabes o crees saber el efecto que eso produce sobre tu electorado, pero la realidad es que no lo controlas y que puede aparecer un chico como este, o cuando ya se produzca la investigación y se conozcan más datos, que cause un desastre como el que estuvo a punto de causar el sábado. Un hecho que yo creo que va a cambiar algo va a ser que el sábado Donald Trump nació otra vez. Tuvo suerte porque el francotirador no se subió a ese tejado para tirar a ver si le mataba. Se subió para matarlo. El tiro es un tiro a la cabeza, que en un tanto por ciento elevadísimo, por no decir en todos, si acierta es hombre muerto. Y cuenta con un factor de suerte. Realmente el tiro impacta, ni siquiera impacta en la oreja, sino que la roza muy levemente. Un calibre como el 5.56 NATO, a esa distancia de 120 metros, si impacta en su oreja, se la hubiera destrozado y probablemente hubiera afectado a esa parte de la cara. Por lo tanto, tuvo su día de suerte, salvó la vida, y eso va a producir miedo. Es evidente que Donald Trump, cuando salga otra vez a un mitin, va a tener un miedo que es humano, lógicamente, y que creo que va a afectar para que todos calmen o procuren calmar la tensión que provocan ellos mismos. Gracias, Jorge. A manera de conclusión, le voy a dar la palabra al analista Rojo. Con respecto a lo que ha expresado ya Jorge, preguntarle también, ¿cambiará el expresidente Trump algo en su discurso, en su lenguaje, después de este hecho que se ha suscitado el fin de semana? Yo espero un discurso más unificador. Yo no estoy de acuerdo con Jorge, habiendo estado en combate. El hecho de que casi le haya tocado una bala no va a afectar la personalidad de Trump, ni se va a sentir con ningún miedo. Al contrario, va a demostrar que como líder es capaz de seguirse enfrentando a los riesgos que esto viene. Punto y aparte. Esperemos que haya unificación, porque Biden acaba de salir en política un discurso donde cuando él tomó la presidencia dijo que iba a unificar el país, y la semana pasada, antes del disparo, dijo que había que ponerle un blanco en la espalda a Trump. Eso incita a la violencia. Voy a terminar esta conclusión con Luis Montes, estratega demócrata. Luis, con respecto a lo que ha analizado Eric, quiero su versión, y también preguntarle cómo los demócratas, por ejemplo, ahora están analizando continuar esta campaña electoral, salvar además la candidatura de Biden por situaciones, cuestiones que ya la hemos tratado aquí en ángulo. Y con esto último que ha sucedido el fin de semana tras el intento de magnicidio contra Donald Trump, que como lo hemos manifestado aquí, pues, y lo han dicho los panelistas, quizás haga resurgir esta figura del candidato republicano. Sí, ¿verdad? Va a haber un resurgimiento temporal
lo que sucede es que Trump, sabemos, acabamos de ver declaraciones del hijo, por ejemplo, en el suelo de la convención, donde básicamente sigue la retórica esta de la incitación a la violencia, ¿verdad? Atacando a la prensa, y estas son cuestiones que no paran. Entonces, a Trump hay que darle 2 semanas para que entre de nuevo en picada. Los niveles negativos de Trump son demasiado altos. No obstante, los demócratas tienen una oportunidad de oro, tenemos una oportunidad de oro para repensar la estrategia de esta campaña. Ojalá, ¿verdad?, que haya ¿verdad? Hay un repensamiento estratégico de esto y que se aproveche la oportunidad para poder, ¿verdad?, poner las piezas importantes en el tablero para poder ganar la elección. Es claro que Trump es ¿verdad? Es vencible y fácilmente. Muchos nombres lo vencen y esto es precisamente por el nivel de toxicidad. Y él acaba de, ¿verdad?, apostar el doble a esta campaña que venía haciendo ya en contra, ¿verdad?, de las mujeres, en contra de las minorías, en contra de muchos otros grupos, que simplemente lo que va a hacer es que en los 25 condados donde prácticamente esta elección en 5 estados se va a decidir, él no ha logrado mover la aguja ni un punto con esta selección de vicepresidente que ha hecho. Así como también no lo va a lograr hacer en 2 semanas cuando ya toda esta efervescencia de este incidente horrible que sucedió el sábado pasado, ya baje, ¿verdad? Probablemente pocos vamos a hablar de eso y entonces ya cuando la elección se concentre en lo que es plataformas y nuevamente en los candidatos, entonces ahí vamos a ver cómo va a volver a caer y ese voto de simpatía que se le va a dar a Trump en estas 2 próximas semanas simplemente se desvanezca y entonces quedemos de nuevo en la cruda plataforma 2025 de Trump que va a resurgir. Luis, usted habla, y muy brevemente, ahora sí, antes de irme a la pausa, usted habla de una caída que podría darse en 2 semanas para el expresidente Donald Trump, pero ¿cómo va a ser el resurgimiento, en cambio, o qué van a hacer los demócratas para subir el nivel de aceptación, de ganar votos para el presidente Joe Biden, también candidato? Sí, quizás ahí no me quisiera adelantar a los hechos, pero creo que es algo importante que nuevamente la oportunidad se ha presentado y creo que los demócratas estamos en obligación para tomar esa oportunidad y capitalizar esa oportunidad. Ajá. O sea, podría haber incluso un cambio de nombre. Yo diría que todo está sobre la mesa en estos momentos, Ruth. Me voy a la pausa comercial. Esto es Ángulo. Estamos hablando hemos abierto el debate sobre lo que viene, en lo que queda de campaña presidencial en los Estados Unidos. Ya volvemos. Atentado contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump y sus implicaciones políticas. ¿Es Donald Trump un sobreviviente de la violencia política o, como dicen algunos analistas, incitador de una campaña presidencial caótica en los Estados Unidos? Gracias a quienes han participado el día de hoy. En Estados Unidos, agradecer el criterio de Eric Rojo, analista político republicano, también veterano de guerra del Ejército de los Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros, Eric. Hasta una nueva oportunidad. Igualmente, Ruth. Gracias. Gracias también a Luis Montes, estratega demócrata, consultor político internacional. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ruth. Y un gusto también haber tenido el criterio del experto en seguridad y defensa, Jorge Martínez, oficial de la Armada en situación de reserva, ex miembro del Servicio de Inteligencia Español. Gracias por haber estado con nosotros, Jorge. Gracias, Ruth. Encantado. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Siga con la señal de NTN 24.